Hola, nuevamente estamos, profesor Luis Betancourt, profesor Guillermo Pacheco, en análisis sobre seguridad y la defensa, y haciendo el recordatorio de que todo lo que nosotros hablemos es opinión personal, es grato estar con ustedes, exponer nuestros puntos de vista, y vamos a hacer un segundo enfoque sobre el tema de política de defensa y libros blancos. En el segmento anterior de la semana pasada estuvimos hablando de por qué era importante hablar de la estrategia y la política, qué era lo que generaba, y hoy queremos terminar brevemente sobre políticas de defensa y libros blancos. Luis mencionó la vez pasada que llegaron a ser de moda. ¿Por qué crees tú que se generaron de moda? ¿Qué crees tú que generó la moda de los libros blancos? Yo creo que esto ha venido en el contexto de la democratización. Hubo una gran ola, no solamente en nuestra región, pero en varios países del mundo, después reforzadas con el final de la Guerra Fría. La preocupación era claramente la siguiente: lo que se puede hacer para que los militares, como élites políticas en sus países respectivos, se queden limitados a sus temas de defensa y hesiten o sean más limitados en no avanzar sobre el área política. Cada vez que las democracias son fragilizadas, cada vez que las democracias son amenazadas, los militares son siempre llamados a dar la estabilidad a los países. Creo que esta entonces intensidad con que se comienza, por lo menos con que se comienza a pleitear un control civil de las fuerzas militares o de la defensa, viene por esta ansiedad, quizás equivocada, de pensadores políticos, de que era necesario crear instrumentos para que se limiten la acción militar fuera de la defensa. Y esto se hace fundamentalmente en creando una especie de eslabón político entre la técnica, la estrategia, la parte estratégica de definición de la defensa y la área política. Esto generó inicialmente una reacción negativa por parte de los militares, pero entiendo que hoy en día esto se avanzó mucho y los propios militares de varios países entienden que este eslabón político es importante mismo para entendiendo que una democracia, la definición de las necesidades de defensa viene primero que todo de la área política. Y ahí hablamos un poco de conducción política. No se hablaba antes, creo que una ventaja en la región, no solo conceptual, sino de entendimiento en el área académica, es cuando hablamos de conducción política en la defensa. Y aquí creo yo que es importante hablar de conducción política para entendimiento de los políticos. Creo yo que, como tú dices, los militares lo entendieron más rápido en el hecho de que hay el segmento que define por dónde tiene que ir la política, qué tiene que tener la política. El problema que tenemos en la región es que aún después de esta transición democrática, aún después de que la democracia camina cada vez más y más en la región, tenemos una debilidad, un déficit sobre el interés, la responsabilidad política en los temas de defensa. ¿Por qué crees tú que para esto de definir políticas de defensa, libros blancos, la misma conducción en los ministerios de defensa, ¿por qué todavía lo político no lo toma con más seriedad, con más responsabilidad? Yo creo que primero que todo hay que ser realista en esto, Guillermo. Defensa, así como seguro de vida, es una cosa que no nos encanta pensar, a menos que usted esté bajo riesgo. Si un país percibe que la existencia de un enemigo que está allí cerca para amenazar, y por ahí por veces se encuentra la justificativa que muchas veces países tienden a exagerar la amenaza como forma de justificar la defensa. Pues, si hay una percepción de amenaza que está allí, que la sociedad está percibiendo esto, es muy fácil justificar la necesidad de inversión, de mejorar su defensa, de crear disuasión. Todo esto viene muy claro. Seguro de vida es lo mismo. Si tú estás muy bien, saltitante, corriendo, todo por ahí te habla de un seguro de vida, tú te ríes. Ahora, si tú caes enfermo por alguna razón y dices, caramba, tengo que pensar en alguna cosa, los seguros de vida se venden más fácilmente. Es una especie, y creo que comienza por ahí. También hay que considerar que las democracias son relativamente jóvenes.
problemáticas, y que ahí hay varias maneras de analizar este tema. Una manera es mirar el ángulo de las élites en los países. Sí, la sociedad tiende en momentos de crisis de su régimen político, tiende a recoger a lo que cree más. Y no hay duda que los militares, si tú haces encuestas en todos los países de cualquier región, hay una tendencia por cuenta de la visión patriótica, de los valores, todo esto, de los militares se pone muy alto en las encuestas populares. Quiere decir, del ángulo de las élites, entonces, en una crisis del sistema político, hay la tendencia de tu recorrer a este factor más estable de la nación. Y esto es malo por cuenta de que no se utilizan los mecanismos democráticos para resolver el tema. Entonces, un ángulo quizás de análisis por ahí. El otro ángulo de análisis viene de la propia estructura política de los países. Si tú tienes una percepción compartida con la sociedad, y muchas veces esto es un vicio malo de los militares, que es de entender que los temas militares no son entendidos por la sociedad, y por ahí no voy a perder mi tiempo explicando. Al revés, hay que realmente pasar a la sociedad. No utilizo la palabra educar, el verbo educar, no se trata de educar, pero de compartir, explicar los riesgos. Generar una cultura, que es diferente educar. O sea, educar es otra instancia. Educar se puede hacer a través de todos estos procesos que han hecho a escuelas de guerra, academias de guerra, abiertas, de análisis estratégico. Pero creo yo que tú tienes razón en ese sentido. Y creo yo que una tercera parte de este programa va a ser la evolución misma de estos temas frente a un proceso donde cada vez más la seguridad y defensa está más cerca, y cómo ahora el empleo y uso de las Fuerzas Armadas demanda una política que es lo que se dice de quinta generación, una política con un concepto más ampliado, porque como la seguridad y la defensa cada vez están más cerca, ¿cómo haces tú para que una política de defensa y el espacio que se genera en la quinta generación, que dice, mire, ya no solo defensa, seguridad y defensa, y cómo hacemos para que estos sectores cada vez convivan más, porque el entorno está demandando justamente eso, y tenemos experiencia en países donde las Fuerzas Armadas están metidas de cabeza en la parte interna, combate al narcotráfico. Entonces, creo que para los que nos siguen va a ser un buen debate el siguiente programa, cómo es el impacto del empleo y uso de las Fuerzas Armadas en políticas de defensa y la expresión en los libros blancos frente a estos entornos donde se está generando empleo y uso de las Fuerzas Armadas en la manera no tradicional, sino en misiones no tradicionales fuera de las tradicionales. Tengo un último complicador a añadir a esto, como una variable importante a ser considerada, Guillermo. Es que a mi juicio el mundo está cambiando en una velocidad, en una dimensión, que es importantísima, que nos obliga a repensar si lo que tenemos hoy como métodos tradicionales de defensa en relación a la soberanía de los países, si esto no requiere nuevas lentes para mirar estos temas, que al final mira lo que hace 10 años era un sueño. Claro. Hoy en día, si yo me pensase hace 40 años que un día llegaríamos a la luna, no sé qué, era una cosa que más o menos estaba en Julio Verne y yo así, o Flash Gordon. Pero imaginar que usted hoy con un aparello tiene contacto con el mundo todo, con visual, con comunicación, con un reloj, con imágenes, con todo esto. Esto está cambiando a nosotros de una manera que no creo que tengamos una noción. Sí. No. Y esto me parece que está generando una nueva variable que nos hace repensar. Yo no tengo una idea completa sobre este tema, sobre los impactos de esta nueva variable sobre seguridad y defensa en nuestra realidad futura. Como ustedes pueden ver, tenemos variables que tocar. Esta vez tratamos de analizar esta parte de política de defensa y libros blancos. Vendrá en una tercera parte y creo que una cuarta parte con esa variable que habló Luis sobre la velocidad de los cambios tecnológicos. Pero les agradecemos a ustedes y esperamos que nos envíen sus preguntas, sus análisis, y es bueno que nosotros podamos compartir con ustedes. Gracias. Porque de estas preguntas viene una quinta parte, que son las otras preguntas que van a llegar.